Y la realidad se dispone en el diván, como en cada edición de Póster Central, para poder analizar los hechos que nos van marcando a cada uno individualmente, pero también en un sentido colectivo. Y fundamentalmente a partir de términos, de modalidades sociales, de conductas, podernos también ponernos nosotros mismos en el diván. Por eso sumamos a la licenciada Janina Muñoz Sabanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien. Tardes. ¿Con frío? Un poco, bastante, pero el matecito con el que me recibiste muy bien. mejoró es un toque es especial un toque, el que damos con el mate, claro que sí. Bueno, vamos a saludar también a nuestra productora Miriam Pacheco, que se ha sumado aquí en los estudios de la radio. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer. Carlito, vos también estás atento allí para ponerte en el diván. Todos, hoy nos quedamos todos en el diván. Que la licenciada nos resuelva todos los problemas. No sé si ha venido preparado para tanto, ¿no? Bueno, habíamos planteado en el inicio, en la portada, Yannick, lo que está relacionado con el rol de los padres y lo que los hijos e hijas demandan a los padres y madres, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de ser amigos, ¿no? Que la cercanía está relacionada con, no digo si un estado de amistad permanente, pero sí que nuestros hijos e hijas nos vean como amigos o amigas en ese vínculo de todos los días, ¿no? La persona a la que le contamos todo, con la que compartimos, pero que nos pone, a ver, la amistad dispone, y ayúdame a interpretar en esta introducción, en un estado de igualdad. Exacto. ¿No? Y el padre y la madre no están en un estado de igualdad con los hijos, no. ¿O estamos equivocados? A ver, menos, ¿en qué brete nos metimos? O al menos no debería. O no debería, a ver. Porque sí, la amistad supone eso, un estado de pares, en términos de derechos, obligaciones y hasta códigos y valores, ¿no? Y tener esa igualdad en términos de los roles de los padres y los hijos desdibuja ciertos límites que no son aconsejables o no son buenos en el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, por ahí confundimos, pues muchos padres dicen, yo soy buen amigo de mi hijo. Por ahí confundimos esto de acompañar, ¿no? De ser compañeros de nuestros hijos, que eso está muy bien. Pero hay que saber cuál es el límite ahí que tenemos que delinear como adultos responsables de esos niños o adolescentes, y también más grandes, porque después uno sigue la relación más allá de la mayoría de edad. Inclusive en la adultez también a veces se desdibujan esos límites, pero el padre o la madre es padre o madre, no puede ser amigo. No es bueno para el psiquismo de una persona, sobre todo que está en desarrollo, en crecimiento. ¿Y cuándo apareció esto de ser amigo de los padres? Porque esto me parece que es también es un síntoma de este tiempo, sí. ¿No? Nosotros no teníamos ese, digamos, cuando yo era un niño, no tenía como aspiración que mi mamá fuera o mi papá fueran mis amigos. De hecho, prefería que no fueran mis amigos, que mis amigos estuvieran al otro lado. ¿Por qué esa demanda surge ahora? Mira, hay muchos estudios, Pablo, que muestran que, sobre todo en nuestro país y en procesos más sociales latinoamericanos, fue corriéndose esa línea a partir de procesos, digamos, antidemocráticos, como fue la dictadura en nuestro país, donde era una época donde los padres ejercían un cierto rol más de autoritarismo que de autoridad, que no es lo mismo. Y estuvimos como tan restringidos ahí en términos de la crianza de los hijos, que nos fuimos al otro extremo. No quisimos repetir después esos niños que fueron criados bajo ese paradigma más disciplinar, repetir esa historia y ceder en ciertas cosas ante la crianza de los hijos. Y nos fuimos al extremo como hacemos siempre. Hay otros estudios que dicen otras cosas, pero tiene que ver con un clima de época también. Esto de ceder en todo, de no ver cuál es el encuadre que yo tengo que hacer frente a la crianza del desarrollo de mi hijo. Y creo que soy mejor papá mejor mamá porque permito o soy más permisivo con mi hijo. Y en realidad no se trata de ser un papá bueno o una mamá buena, sino un buen papá. Bueno, a ver, mira, te voy a poner dos ejemplos acá que me parece que nos van a dar mucha referencia. Carlitos, ¿vos sos papá de cuántos hijos? No, tengo 8 hijos. ¿Y nietos? Porque ahí es distinto el rol del abuelo que del papá. Sí.
Gili es mamá de 4 hijos. A ver, de hijos y hijas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de quienes han Sí. tenido una vasta experiencia. Paternado y maternado bastante. Así es. Sí. Gili, ¿había una demanda de que fueras amiga? ¿O te gusta la idea de ser amiga de tus hijos? Ahora ya están grandes, Claro, están pero grandes. cuando eran niños y niñas, ¿cuál era el rol de la mamá? No sé si me gusta o me deja de gustar el ser amiga de mi hija y de mi hijo. Sí me gusta generarles la confianza necesaria como para que ellos puedan contarme y hacerme partícipe de lo que les pasa. Cosas buenas, cosas malas, porque en la vida de los hijos hay que por ahí tomar decisiones y bueno, es importante que ellos tengan la confianza necesaria como para contarnos en qué situación está transitando su vida. Eso a lo mejor genera una especie de amistad mal entendida, pero yo creo que mientras la mamá o el papá mantenga el rol de padre o madre que le corresponde, esa mal vista o mal llamada amistad no está mal, no está mal. Yo me he sentido siempre muy cercana a mi hijo y a mi hija, y creo que en muchas situaciones me he sentido como una gran amiga de ellos, pero nunca dejé de lado mi rol de madre. De ponerle un límite. Siempre estuve De decirle el eso está bien o yo está soy mal. la mamá. Está muy Hacemos bien. esto juntas, participamos en esto, vamos a hacer esto, tenemos este proyecto juntas, pero yo soy la mamá. A mí me gustó mucho maternar. Entonces, nunca dejé ese rol, pero porque me gustó. No sé si es porque quería ser o no quería ser amiga de mi hija. En tu caso, Carlitos, con 8, yo no sé cómo hacías para encontrar la personalidad de los 8. Porque ahí te tenías que encontrar con que el que te hacía caso, el que no, el que... A ver. Sí. Sí. Claro. No te va a pasar nada. Claro. Ah, bueno, está interesante lo que plantea Carlito, porque pareciera que uno les transmite un legado, ¿no? Sí. Que ellos van a criar a sus hijos como nosotros lo hemos criado. Y no solamente hay un síntoma de época, hay también una rebeldía a determinadas cuestiones que seguramente a nuestros hijos no les han gustado de nosotros mismos. Y ahí aparece una disrupción también. Sí. Yo no quiero ser como, o no quiero... Y empezás a ser más tolerante, más flexible. Sí, que no está mal, porque ahí se produce la separación lógica que tiene que ocurrir en esto de marcar, bueno, yo soy una identidad diferente, tengo mi propia subjetividad. Y hay ciertas cosas que ya no idealizo más, de vos papá o de vos mamá, y se da mucho en la etapa de la adolescencia donde puedo simbólicamente como matar esa imagen tan ideal del héroe o la heroína que es mi mamá. Y eso está bien, es saludable. Ahora, el papá o la mamá que en esa proximidad que planteabas recién cree que lo hace en otros términos, con la función de poder ser realmente amigo, hay como más culpabilidad, ¿no? Bueno, lo había citado en algún momento, Exacto. eso lo quería recuperar, porque el hecho de poner límites genera culpa. Exacto. O el hecho de decir no vas a salir genera culpa. Pero porque está mal entendido el límite. De Ajá. nuevo, el límite lo hemos como construido socialmente de una manera de que Como si fuera un castigo únicamente. es el castigo. Y en realidad el límite es amor. Ujú. Hasta conmigo mismo, cuando yo me pongo límites en ciertas cosas, por ejemplo, Pablo, de no permitirte algo a vos, somos compañeros de trabajo, y te digo, mira, Claro, Pablo, marca un límite. exacto, está claro. te marco un límite porque estoy haciendo Es autocuidado. un cuidado, claro. Y cuando le marco el límite a mis hijos es porque los estoy cuidando. Claro, ¿Está? totalmente. Si yo reto a mi hijo porque no meta los dedos en el enchufe, lo estoy cuidando. Es el límite del no. Y Claro. tiene que ser preciso y determinante. Porque lo pone en riesgo, por decir un ejemplo. Pero cuando por ahí tenemos ciertas cosas no resueltas como papás, lo que nos ocurre es que cuando son un poco más grandes queremos reparar esa cuestión. Y es porque nos invade la culpa.
¿no? Como, Ajá. como progenitores. Y ahí reparamos de una manera que no está muy bien entendida. Porque en realidad el niño lo que más necesita y cuando te hace todo este despojo de rebeldía, te está pidiendo el límite. Inconscientemente te lo está pidiendo porque necesita un marco donde alguien le diga hasta dónde puede ir. Por eso te desafía, se pone rebelde. Ya después pasa de esa etapa, uno se hace más compañero y ahí viene eso que uno puede llamar como una cierta amistad. Que no lo es, porque yo voy a ser la madre o el padre toda la vida, ¿no? Si Ya esto uno desde otro lugar. lo traslada a un análisis social que excede el Sí. rol de padre-madre, también uno puede pensar, digo, hasta de las clases dirigentes o de quienes asumen roles sobre otros, ¿no? Sí. De conducción y demás. Que también hay un modo de vincular que aparece como un modo, como una cuestión de época, de cómo transmitir determinadas ideas, cómo transmitir determinados órdenes, cómo pensar los derechos y obligaciones para quienes deben conducir esos procesos. Donde también es muy difícil, o se pasa al grito, al encono, Claro. a la descalificación, o al no hacer nada, a la desidia, ¿no? Sí, al ser permisivo totalmente, Ujú. hasta que entramos en un riesgo o en un conflicto en las relaciones, ¿no? Claro. Que puede ser madre-padre o socialmente como lo planteas. Pero siempre tiene que ver alguien, entre comillas, que conduzca la cuestión, desde la afectividad o desde lo laboral o socialmente o en la conducción democrática de un Estado, de un pueblo. Porque alguien tiene que marcar de alguna manera el camino. El tema es cómo lo hacemos. Siempre lo más difícil es el cómo, ¿no? Porque yo poniendo límites no es que estoy castigando, sino que estoy enseñando a cómo crecer y cómo y qué camino tomar en ese sentido. Pero bueno, hoy estamos en la otra punta, esto que planteabas al principio, muy de época, de dar todo, de habitar ese espacio, bueno, que él haga lo que quiera, o que mi hija haga lo que quiera, que se ponga lo que quiera, que lo hemos hablado, Carlos, también en otros programas con vos, que, bueno, no quiere comer porque a él un menú especial, porque, digo, eso de elegir todo tampoco es bueno. Claro. ¿Tá? Porque lo que hago ahí creyendo que sobreprotejo y le hago evitar un espacio de elección. No, ese es el y estado de le- igualdad. Ese es volver a ponerlo en un estado en que el niño o la niña puede decir. Distinto es el vínculo que planteamos cuando aparece el abuelo o la abuela. Bueno, ese ya es otro rol. Claro, porque no tienen un rol de... No, y que está también habilitado esto de los Sí. caprichos, de dar los gustos, de... Pero ese es otro Es que no rol. tienen los abuelos y las abuelas que educar No, al no es su al nieto. función, No es la es función de tienen que disfrutarlo. disfrutarlo. Pero es interesante lo que plantea Gili de que ese rol de mamá o de papá tampoco implica romper un vínculo de confianza. No. Quizás no, el término no es la amistad, pero sí la posibilidad de saber que hay un mecanismo de confianza que permite que te cuenten, que vos puedas abordar determinados aspectos con tu hijo o con tu hija. Es fundamental lo que vos planteabas, porque yo tengo que generar ese espacio y eso se genera con un apego seguro, que es lo que vos contabas con tus hijos. Apego seguro se le llama a que yo le genero tal seguridad a mi hijo que sé que, y él sabe que yo lo voy a dejar en el jardín o en la escuela y voy a volver a buscarlo. O sea, no es ese nene que está tironeando a la mamá porque no se puede quedar, porque ahí el apego está inseguro. Él cree que va a ser abandonado. Eso cuando es más chiquitito. Y cuando es más grande, que entra en estas etapas más complejas, esto que decías bien vos. A ver, yo necesito que mi hijo confíe en mí para que me venga a contar desde la mejor cosa a la más conflictiva que está transitando en su vida. Y eso se genera con una mamá o un papá presentes, que gestiona ese espacio, que le cede, que no es ceder permisivamente todo, sino que saber que puede confiar mediante el diálogo en eso y que vas a ir acompañando pase lo que pase, lo bueno o lo malo. Y ahí sí podemos construir un psiquismo saludable. Claro. Y a veces tenemos mucho riesgo cuando eso no sucede, porque tenemos chicos que ante el mínimo problema deciden la peor de las cosas, terminar con su vida, cortarse. Digo, hoy tenemos problemáticas adolescentes que son muy complejas. Y porque no hay un apego seguro y una confianza para venir a decir, mamá, mira, me está pasando esto. Claro. Lo que pasó en el colegio me está
arruinando la vida, o creo que porque rendí mal un examen se terminó el mundo. Digo, porque hoy también, como los chicos tienen tan pocas herramientas, todo lo ven como devastador. Por eso lo llaman la generación de cristal a los adolescentes de esta época. Claro. Porque es todo muy frágil. Claro. Entonces tenemos que ser tan cuidadosos con las palabras que decimos para acompañar, que bueno, a veces creemos que las palabras, bueno, le dije eso, tampoco es tan grave. Y ese impacto de la palabra puede ser determinante en la vida de una persona. Licenciada, muchísimas gracias. No, la verdad que ha no. sido un análisis que nos ha dejado pensando a todos y a todas. Y eso es muy bueno, muy valioso. Bueno, qué placer poder poner un poquito la realidad en el diván, porque nos vemos a nosotros mismos en un sentido más colectivo y también en ese clima de época por el que transitamos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias a todos. La licenciada Janina Moreno Sabanillo y la realidad en el diván.